días para todos. Hola, mamá. Qué bueno verlos por acá, qué bueno tenerlos. Y comenzamos nuestro tiempo esta mañana. Vamos a adorar a Dios, vamos a reconocer quién es Él, la libertad que nos ha dado. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Encontró en mi perdición su amor me dio, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Eso Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y damos gracias a Dios porque su amor llenó nuestra vida. Él vino a tu vida y te ha dado un propósito más excelente de vida. Ha venido para traer vida abundante a cada uno de nosotros. Le bendecimos esta mañana, bendícele en tu corazón, alábalo, llena tu boca de alabanza esta mañana para Él. Dile conmigo nuevamente. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, siempre hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén. Ya. Espera. Ay, se bloqueó. Un momento que se bloqueó esto. Ya. Buenos días a todos. Qué bueno que Dios nos congregue hoy en su nombre, alrededor de su palabra y pues obviamente como iglesia. Nuestro servicio hoy va a ser lo que nosotros llamamos un servicio de adoración y pues quise terminar el mes de esta forma
Entonces, pues voy a explicarle a ustedes que son nuestros invitados o a ustedes que están por primera vez y no saben qué es lo que vamos a hacer. Pues hoy vamos a estar alternando la música con la charla, con lo que yo hablo, y lo que hacemos con eso es como ponerle un poco más de entendimiento y de propósito a lo que cantamos y a lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios. Entonces, este mes hemos estudiado acerca de 4 personas. Comenzamos el mes hablando acerca de Acán y cómo su pecado afectó al pueblo de Israel y a su familia. Luego estuvimos hablando de Naamán y cómo era un hombre poderoso, pero leproso. Y entonces estuvimos viendo que nos fijamos en cómo este mundo le da propósito a las cosas materiales, pero no entendemos la lucha que tiene una persona detrás de esos títulos o detrás de todo eso, y cómo realmente él entendió que si se iba a acercar a Dios, lo tenía que hacer a la manera de Dios. Y luego, la semana pasada, estuvimos hablando de Giesi, que era el siervo o el criado del profeta Eliseo, y cómo su ambición, su materialismo, lo pudimos comparar con la misma actitud de Judas. Y pues si ustedes estuvieron anoche en sus grupos pequeños, ojalá que hayan podido hablar al respecto de cuánto falta de contentamiento tenemos y realmente cuál debería ser ese antídoto que debemos encontrar en la palabra de Dios para la falta de contentamiento. Entonces, pues hoy quiero comenzar con esto de la adoración, y pues vamos a estar viendo una historia muy interesante, y ojalá que esta introducción acerca de la adoración pues nos sirva a todos para ubicarnos ahí. Cuando Dios creó al ser humano. Todas las personas hemos sido creados con el deseo innato de adorar. O sea, eso está dentro nuestro. Y pues el Señor Jesús nos dice en Juan que el Padre busca adoradores. Entonces, lo entendamos o no, todos nosotros adoramos a algo o a alguien. Si no es a Dios, estamos adorando a cualquier otra cosa o persona cuando no es Dios, pero eso es lo que está dentro nuestro. Fuimos creados con el deseo de adorar, y por eso es que Dios es tan claro en su palabra en cuanto a este tema. Entonces, eh, lo que nosotros adoramos nos hace felices, y ahí es donde empieza el punto de quiebre de esa felicidad. ¿Va a ser por un momentico o si esa felicidad va a ser eterna? Y entonces me gustaría que pienses con respecto a esto de ser adorador, de ser creado para adorar. ¿Tú adoras a Dios por quien es Él? O sea, porque Él es santo, justo, bueno. ¿O tú adoras a Dios por lo que recibes de Él? O sea, es la gran diferencia entre realmente uno eh, estar agradecido con el que es el que da, o simplemente enamorarse, digámoslo así, del regalo. Y esta pregunta es muy importante porque cuando nosotros adoramos a las cosas que Dios nos da y no a Él como el dador o de quien viene todo lo que nos da, pues nos vamos a dar cuenta por qué la adoración juega un papel tan importante en nuestras vidas. Porque adoración, uniéndolo con algo que dije la semana pasada, es en lo que ocupa la mayoría del tiempo nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces yo te dije la semana pasada, y alguien anoche en el grupo pequeño lo recordó y dijo, sí, yo todo el día me la paso aquí hablando conmigo mismo en mis pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que está acá? ¿Cómo esos pensamientos son guiados o no por la palabra de Dios? Y pues ahí es donde uno se da cuenta qué es lo que uno está adorando. Entonces, por lo menos piénsalo en tu trabajo. ¿Cómo sabes tú si tu trabajo se ha vuelto tu adoración? Aunque tú digas, no, es pesado, es cansado, no me gusta. Bueno, entonces piénsalo. Cuando hay un logro, se te sube a la cabeza, ¿ok? O sea, tú piensas, fui yo, para eso me contrataron, etcétera, etcétera. Pero cuando hay cuando las cosas van mal, te duele en el corazón, te hace sentir hasta fracasado. Y ahí es donde te das cuenta qué es lo que tú estás adorando. Lo estoy poniendo solo con el trabajo, tú lo puedes medir en cualquier otra situación o circunstancia. Pero básicamente, este concepto de adoración
lo hemos torcido y hoy en día lo hemos torcido hasta tal punto que la adoración termina siendo idolatría. Este fue un cuadrito que me encontré muy interesante de sinónimos de idolatría. Y mira cómo si tú no prestas atención, tú como cristiano terminas diciendo palabras que el mundo en que nosotros vivimos usa, pero que realmente le perdió el sentido. Esto yo lo he dicho antes, así que, pero por ejemplo la palabra divino. Divino es un perro, divino es un carro, divino es un vestido, divino son unas flores. O sea, ¿en qué momento una cualidad de Dios terminó siendo algo que refleja algo totalmente humano? Entonces, el problema nuestro como seres humanos es que nosotros sí tendemos a la idolatría. Nosotros hacemos ídolos de cosas materiales que ven nuestros ojos y que desea nuestra carne y de las cosas superficiales que rodean nuestra vida. Por eso es que adoramos esas cosas. Y aunque no usemos la palabra adoración, sí las idolatramos. Idolatramos personas, idolatramos cosas, idolatramos el dinero, nuestro ego, el orgullo. Entonces, la idolatría realmente toma muchas facetas o formas en nuestra vida. Y por eso es que el Señor Jesús fue tan claro en decirnos que los 4 primeros mandamientos nos empujan a la adoración, ¿cierto? El Señor Jesús los resumió muy bien, los 4 primeros mandamientos en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es adoración, ¿ok? Porque implica todo tu ser, implica prestar atención, implica sentir emoción e implica que vas a hacer algo porque lo has pensado y lo sientes. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que amar a Dios es nuestra adoración y se expresa de muchas formas. Entonces, piénsalo esta semana que pasó, ¿cómo expresaste tu amor a Dios? ¿Cómo expresaste tu amor a Dios? Yo te voy a dar algunas ideas, por lo menos. ¿Oraste por personas que no conocen a Cristo durante esta semana? Alguna vez yo hice esta pregunta y vuelvo y te la hago. Si Dios respondiera a tu oración de esta semana, ¿cuántas personas se salvarían? ¿Me hago entender? O sea, ¿tú pediste por qué? ¿Por casa, carro, beca y plata? ¿O tú realmente entendiste que adorar a Dios era pedir por la salvación de personas que no lo conocen a Él? Adoración es tomarte el tiempo de prepararte para enseñarle una clase a una persona que no conoce a Dios y ambos crecer. Eso adora a Dios. Eso lo exalta a Él. Eso pone tu mente y eso pone tus emociones en conocerlo más a Él para hacérselo más sencillo a una persona. Y en este momento, gracias a Dios, tenemos muchas personas de nuestra iglesia haciendo eso y la verdad es que han crecido en conocer a Dios y en querer aprender más. ¿Cómo expresaste tu amor a Dios? ¿Leíste la palabra de Dios y aprendiste algo nuevo esta semana o refrescaste algún concepto? ¿O, o no? Entonces, la adoración es importante y siempre hago esta aclaración. No consiste solo en cantar. Cantar es parte, es una parte de eso y es una bonita expresión hacia Dios. Nos encanta cantar. Pero la adoración implica que todo en tu vida es para exaltar a Dios. No, no solamente una partecita, sino que todo en tu vida es para exaltar a Dios. Entonces yo quiero que mires este gráfico y te lo quiero explicar. Este concepto, ustedes que han estado en nuestra iglesia y que me conocen un poquito, saben que siempre le estoy dando a este concepto de formas diferentes para que siempre lo estemos recordando y no se nos olvide. En la parte donde está solo el gráfico que dice vida y tiene los punticos, es básicamente cuando tú tomas la actitud y piensas que tú puedes separar tu vida en diferentes puntos o áreas o compartimientos y pues
adorar a Dios o la misión de tu vida en Dios es solamente una parte más. Entonces tú tienes una parte económica, una parte laboral, una parte relacional, una parte educativa, una parte ta. Hay también una parte que le dedico a Dios tal día o en tal momento. Pero hace una parte, es un pedacito que tú dices, ese pedacito es para Dios de mi vida. Hay muchas personas, aún creyentes, que viven de esta forma y que piensan que simplemente Dios no está en las otras áreas de su vida. Simplemente Dios es algo de mi vida a lo cual yo me acuerdo el domingo por la mañana o en otro momento, pero Dios no está en mi vida, en todas las áreas. O cuando el Señor Jesús nos dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, entendemos nuestra vida como una misión y entendemos que todas las áreas de nuestra vida deben adorar a Dios. Son para exaltarlo a Él, son para reconocerlo a Él, son para servirle a Él, son puestas a disposición de Él. Esta semana estaba enseñándole a unas personas el estudio de fundamentos firmes y le pregunté, ¿tú crees que tu trabajo es espiritual? Y pues la respuesta es no, eso no tiene nada que ver con Dios. Ok. Entonces le dije, vamos a ver en algún momento de este estudio si eso tiene que ver o no con Dios. Y es como muchas personas piensan, no, lo que yo veo o escucho no tiene que ver con Dios. Lo que yo me entretengo no tiene que ver con Dios. De la forma en que yo gasto mi dinero no tiene que ver con Dios. Hasta lo que yo coma no tiene que ver con Dios. Pero cuando realmente entendemos que hacemos todo para exaltarlo o adorarlo a Él, nos damos cuenta que sí, que Él debe estar implícito, inmerso en todas las áreas de nuestra vida, en todas, no solamente en un área aparte. Entonces, creo que esto nos lleva a poner esta base para lo que vamos a estar hablando hoy, y es entender que adoración significa decirle a Dios, sí, Señor. ¿Ok? Eso es lo que significa adoración. Es que cuando tú lees en la Biblia algo que te incomoda, algo que no te gusta, cuando tú escuchas en la enseñanza algo que no te llama la atención, tú sabes que tu primera respuesta debería ser, ok, Dios, no me agrada, pero yo quiero decirte sí a ti, sí, porque mi obediencia es la forma en que yo demuestro que te quiero adorar. Y siempre la obediencia va a traer bendición. Entonces vamos a cantar. Luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver. Tristeza que causa mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, libre viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente vivo, tan maravilloso para mí.
Bueno, para ustedes que se conectaron un poco tarde, les cuento que estamos haciendo nuestro servicio hoy que llamamos de adoración y lo que hacemos es alternar la charla y las canciones. Entonces, en el segmento anterior terminamos diciendo que la adoración significa decirle sí, Señor, a Dios. Eso es lo que debe hacer, lo que debe producir en nosotros cuando realmente queremos a Dios, adorarlo en todas las áreas de nuestra vida. Y pues vamos a estar estudiando hoy una historia que está en Génesis capítulo 22, entonces pues ve ubicándote ahí. Para muchos de ustedes no es nuevo lo que vamos a estar leyendo hoy, así que ojalá que eh, pongas tu mente y tu corazón en un estado en el que quieres aprender y escuchar algo diferente. Pero lo que vamos a estar viendo hoy es acerca de este hombre llamado Abraham y cómo él adoró a Dios. Entonces, espero que cuando leamos acá, tú que eres nuestro invitado, tú que apenas estás conociendo de Dios, esto te impacte, esto te incomode y tú digas como, espera, ¿esto que estamos leyendo es adorar a Dios? Yo pensé que era cantar. Ok, vamos a ver la historia y vamos a ver qué sucede acá. Entonces, Génesis capítulo 22, versículo 1 nos dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces, Dios pone a prueba a Abraham, ¿ok? Y es algo que es importante, ya vamos a ver por qué esta prueba era necesaria. Y lo que debemos poner de contexto, tal vez para ustedes que no saben, es que este es el mismo hombre a quien Dios, cuando él tenía 75 años, le dijo, te voy a dar un hijo. Y la esposa era estéril. Entonces, pues evidentemente era algo bien irónico porque como dos personas ancianas y encima de todo ella estéril, iban a tener un hijo. Y la cuestión es que de la forma en que nosotros leemos la palabra de Dios, pues si no prestamos atención, en una página leemos que Dios le va a dar un hijo y en la siguiente leemos que ya Dios se lo dio. Pero lo que debemos recordar es que pasaron 25 años desde cuando Dios le dijo te voy a dar a un heredero tuyo con el que vamos a hacer una nación, hasta cuando nació ese muchacho. Es decir, esto nos ayuda a nosotros a entender el propósito y los planes de Dios con la forma en que trabaja en nuestra vida. Nosotros queremos que Dios responda ya y realmente lo que Dios dice es, yo estoy haciendo un trabajo, yo comencé una obra en tu vida, yo la voy a completar a mi tiempo, a mi manera y en el momento en que yo lo considero. Entonces, aquí están 20, más de mucho tiempo después, porque ya su hijo ahora que vamos a leer es un adolescente. Y pues lo único que quedó claro es que cuando estas personas ven a Adán o cuando las personas ven a Abraham y Sara, se dan cuenta que algo pasó ahí, no fueron ellos los que tuvieron este niño. Entonces vamos a leer el versículo 2, nos dice, Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, aquí es donde vamos a ver algunos de ustedes que nunca han escuchado esta historia o que recién están comenzando, dicen, ¿cómo así que lo que entendí es eso? ¿Que Dios le dijo que lo mate? Sí, Dios le está diciendo, quiero que me ofrezcas a tu hijo. Ahora, estas son las historias que hacen que la gente lea la palabra de Dios y diga, esto es algo arcaico, esto no, hoy en día, mejor dicho, le caerían todos los derechos humanos a ese papá y más con la ley que acaban de aprobar la semana pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Dios puso a prueba en Abraham era básicamente el hecho de que no solamente era lo que Abraham decía que le creía a Dios, pero también en cierta forma iba a ser una prueba para su hijo, porque estaba implícito ahí y también es de la forma en que Abraham crió a Isaac. Entonces piénsalo, ahora Isaac probablemente tiene unos 13 años, es un adolescente, o sea que Abraham ya no tiene 100 años, sino que estamos hablando que es un hombre de 110, 113 años, o sea, imagínate la cuestión, ¿no? Entonces, ¿por qué la pregunta siempre es esta, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno,
nos pone a prueba. Este es el punto donde muchas personas se bloquean con Dios y es donde la gente dice, y como que se quedan en una glorieta dando vueltas, porque muchas veces en la vida de personas sucede que llega una prueba y las personas dicen, no estoy de acuerdo, no me parece, es injusto, ¿por qué en este momento? ¿Por qué de esta forma? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que aquí Dios no está haciendo un experimento, esto no es, bueno, miremos a ver qué sale si mezclamos esto con esto. Dios no funciona de esa forma. Lo que Dios está haciendo con Abraham acá es que está probando el carácter de Abraham porque Dios había prometido que en este hijo de Abraham, que es Isaac, Dios iba a formar toda una nación. Entonces hay mucho en juego que está acá. Entonces yo quiero recordarte un par de cositas, un par de perlas que sucedieron con Abraham. Primero, Abraham había mentido en 2 ocasiones. Si tú lees ahí en Génesis, tú te vas a dar cuenta que en ambas mintió para proteger su pellejo, poniendo en la primera, exponiendo a su esposa. Entonces, nosotros leemos de Abraham y si no tenemos cuidado, podemos hacerlo de los judíos, ¿no? Terminar venerando a una persona que es un ser humano, que simplemente Dios le dio la misma oportunidad que a nosotros y es gracia. No lo merecía, lo escogió por gracia, formó de él un pueblo por gracia y es una persona, un ser humano. Y este ser humano cometió errores graves que le trajeron consecuencias, pero este ser humano en su carácter, cuando se veía bajo presión, tendía a mentir. Y no solo esto, sino que también este ser humano se había autoengañado. Y aquí entra lo de comillas, 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 diciendo que la voluntad de Dios era que él tuviera un hijo con su sierva o su esclava. Eso él dijo que era la voluntad de Dios. Ahora, ¿te das cuenta por qué todo el tiempo yo nos estoy animando a nosotros a ver nuestro autoengaño? Las mentiras que nos dejamos creer. Porque es que este señor justificó esto y hasta el día de hoy, ese pecado le cuesta, es la piedra en el zapato para el pueblo de Israel, hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante con esto que arrancamos el año entendiendo cuál es la voluntad de Dios, porque es que es fácil engañarnos de si Dios no hubiera querido, no me hubiera pasado esto. No, es al contrario. Es tal vez una prueba que Dios está trayendo y que a ti te encanta autoengañarte pensando lo que es de otra forma, porque es lo que tu carnalidad quiere. Pero por eso es que esta prueba con Isaac era tan importante, porque es que ya había pasado el tiempo, ya él había cometido errores y pecados, y ahora este evento, dependiendo o no del resultado, también marcaría una forma en que Dios nos mostraría y mostraría lo que él estaría a punto de hacer miles de años después con su propio hijo. Entonces, la pregunta es, ¿amaba Abraham a Dios o amaba el regalo de Dios? ¿Te acuerdas que comenzamos con eso? Eso es lo que nosotros tendemos a hacer. Nos encanta decir que Dios es bueno, que Dios es lindo, que tan lindo, que las bendiciones de Dios, pero si tú sigues pensando que bendiciones de Dios son solo cosas materiales, tú no entiendes quién es Dios. Tu Dios son las cosas materiales. Amar a Dios implica no enamorarse de las cosas que Él me da, porque yo me tengo que estar enamorado de Él o amarlo a Él, no distraerme con los regalos que simplemente por gracia o por misericordia Él me da. Pero esta es la prueba de la adoración. Y aquí es donde tú debes empezar a mirar qué tanto en tu vida, cosas que tú le pides a Dios, si Dios te la da o no te la da, por eso es bueno o no es bueno Dios. Aquí es donde empiezas a ver eso. Entonces vamos a ver versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es decir, esta es la pregunta que siempre sale aquí. Si tú hubieses sido Abraham, ¿a cuántas personas le hubieras consultado pensando, venga, ¿será que yo le entendí mal a Dios? ¿Usted qué piensa?
¿Usted qué cree? ¿Usted qué me aconseja? Pastor, dígame. No, pues ahí lo dice, o sea, ¿qué más tienes que...? Sí, pero es que eso es obediencia. Y la obediencia de Abraham se nota en que realmente entendió que iba a hacer algo que era adorar a Dios. Es decir, decirle, sí, Señor. Ahí se nota la obediencia. Madrugó al otro día y dijo, listo, sí, Señor. Yo no te estoy diciendo que, porque es que a veces como las mamás piensan, no, claro, como es el papá, a él no le importaba. No, es todo lo contrario. Realmente este hombre no fue fácil esta prueba. Pero lo que muestra y lo que refleja es que le creía a Dios por encima de los beneficios que Dios ya le había dado. Este era un hombre que humanamente era rico, era un hombre que tenía 600 personas en su casa. Y ya Dios, si lo vamos a medir de esa forma, ya le había bendecido. Pero ahora su fe estaba siendo probada en, ¿me vas a creer o no? Y se levantó y dijo, sí, Señor. Y lo que refleja su fe es que le cree a Dios que se debe acercar a la manera de Dios para agradar a Dios. ¿Ok? Eso es lo que hace Abraham. Y eso es lo que le enseña a su hijo. Nos debemos acercar a Dios a la manera de Dios, no como nosotros creemos, no como nosotros pensamos. Es de esta forma que le agrada a Dios. Entonces, mira lo que dice el versículo 5 y 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Qué dijo Abraham que iba a hacer? Voy, junto con mi hijo, vamos a ir a adorar. ¿Sí entiendes? No era, vamos a ir a adorar. Ah, bueno, Robin debe estar allá arriba con la guitarra para esperarnos para cantar. Y las luces. No, vamos a ir a adorar a Dios, a agradarle a Dios, a decirle, sí, Señor, esto nos incomoda, esto no es agradable, esto es algo que nos pone a pensar, ¿realmente viene de ti? Y sabes, aquí está un Abraham que venía de un trasfondo, de un extracto con X y con C, no de un estrato, de un trasfondo en el que él creció en una cultura en la que la verdad a los bebés se ofrecían a un dios que se llamaba Moloch. Y yo creo que dentro Abraham estaba confuso, pero ¿cómo es que Dios verdadero me está pidiendo que haga algo que la gente hacía para un... No, 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 no. Pero aún así dijo, ok, yo voy a ir, yo te creo a ti, vamos a ir a adorar, ok. Eso muestra cómo veía a Dios, muestra lo que le creía a Dios y muestra algo muy importante para nosotros es adoración es cuando tú entregas algo que tú amas, ok. Eso es adoración para Dios. Tú sabes qué es lo que Dios está pidiéndote. Tú sabes qué es lo que Dios está hablándote, mostrándote. Cada vez que nos reunimos te vuelve y te dice, mira, entrégame esto, entrégame esto, entrégame esto. Entonces yo quiero leértelo en Hebreos 11, como nos lo dice, con respecto a la adoración y a lo que pasó con Abraham. Mira, en Hebreos dice, 11:17, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, Abraham la tenía clara. ¿Ok? Abraham tenía claro que le creía a Dios, tenía claro que Dios le había dicho, voy a formar una nación de tu hijo. Y acá Dios le está diciendo, tráemelo. Y lo que está diciendo es, aún si Dios si yo lo matase, Dios lo va a resucitar, porque Dios cumple sus promesas, Dios no se retracta, Dios no cambia, Dios es todopoderoso, aún para hacer lo que a mí me parece increíble. Ese es Dios. Y en la medida en que tú entiendas
este conocimiento y lo pases realmente de ser solo algo teórico a algo que tú crees, algo que tú vives, algo que se nota en tu oración, en cuando tú oras, ¿qué es lo que le crees a Dios? Bueno, Señor, yo creo que tú todo lo puedes, pero no sé si con mi jefe lo puedas. O es todopoderoso o no lo es. O los problemas son más grandes que Dios, o Dios está por encima de los problemas. Así que vemos la actitud de Abraham. Vamos a ir a adorar. Y mira, por fe él dice, y por fe vamos a regresar. No me preguntes cómo, pero por fe vamos a regresar. Mira lo que dice el versículo 7 y 8, ahí en Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Es decir, aquí hay mucho, obviamente, que nosotros podemos aprender y estudiar. Y lo interesante es que Abraham le había enseñado a Isaac la forma en que uno se debía acercar a Dios. Cuando Isaac habló, por fin lo preguntó, ok, ¿y el cordero? Porque lo que Dios había enseñado desde Adán y Eva, con Adán y Eva, era que para estas personas la forma en que ellos se acercaban a Dios era con un inocente, un cordero, que muriendo y derramando su sangre cubría sus pecados y era la forma en que Dios los aceptaba. Esto era lo que Abraham le había enseñado a su hijo. Y ahora Isaac está diciendo, ok, algo falta aquí. Ahora, lo interesante es lo que Abraham le dice, ¿cierto? Y lo que Abraham le enseña. Y es cuando uno se preocupa, se debe recordar que Dios tiene en control los detalles. Cuando tú te preocupas, tú lo que haces es creer que Dios no está en control y creer que Dios no es Dios. Y aquí lo que Abraham le está enseñando a su hijo Isaac es muy bien. Interesante que te llame la atención ese pequeño detalle. ¿Dónde está la oveja? Pero sabes, Dios es un Dios de detalles y Dios se va a proveer de ese cordero. Ahora, mi pregunta para ti como papá creo que es válida y es muy clara. ¿Tú qué estás enseñando a tus hijos de la provisión de Dios? Todos sabemos y entendemos cuando llevamos a nuestros hijos y vamos y sacamos en el cajero, ellos se acostumbran a que papá, vamos al cajero. O sea, ellos piensan que es la maquinita de hacer plata y que simplemente por magia sale la plata. Ellos no, todavía no entienden de dónde viene, pero ¿qué tanto tú le cuentas a tus hijos cómo Dios te provee? ¿Qué tanto tú les enseñas a ellos que es Dios el que te provee? Que es Dios el que te cuida, qué tanto estás enseñando tú a tus hijos el manejo del dinero, cómo acercarse a Dios, qué creerle a Dios. Si te das cuenta, todo eso se modela, todo eso se enseña con lo que tú haces. Si te das cuenta por qué es tan fácil decir de dientes para afuera, sí, Señor, pero realmente la obediencia, cuando Dios te va a probar y cuando Dios te está probando lo que tú ya tienes y lo que tú ya crees para ver qué tan cierto es. ¿Ok? Y eso es importante para todos nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. Por eso nosotros todo el tiempo estamos animándolos que estén en una clase, que estén en esto, en la escuela bíblica, fundamentos, discipulado, etcétera, etcétera, porque todo esto en la medida en que va entrando y siendo interiorizado, en el momento de la prueba es de donde tú te agarras y tú dices, sabes, yo recuerdo, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es más grande. Si te das cuenta, ahí es el momento en que eso que tú dices que creíste debe ser real. Ahí es lo que se está probando. ¿Qué es lo que tú crees cuando tú le dices a Dios, sí, Señor? ¿Ok? Vamos a cantar.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Amén. Ok, entonces leemos que lo que hace Isaac es que ya ve como que la cosa está rara y pregunta, bueno, ¿y dónde está la oveja?
la vamos a encontrar. Y lo que Abraham le muestra a su hijo es que Dios está en control de los detalles. Entonces lee conmigo versículo 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, ¿tú puedes creer lo que estás leyendo? Isaac podía haber salido corriendo, solo correr. No necesitaba empujarlo, solo correr. Mira, los padres con hijos únicos los aman muchísimo y pues obviamente los consienten y a veces tienden a malcriarlos, ¿no? Y pues yo creo que nosotros aquí como padres que estamos escuchando esto, ¿tú entiendes lo que estamos viendo acá de Isaac? Isaac es un muchacho que había sido criado con mucho amor, pero había aprendido a respetar a su papá en adoración a Dios. ¿Ok? Eso es muy importante. No omitas este detalle. Tú como papá que estás acá, y no sé si están nuestros adolescentes y nuestros preadolescentes, pero tu adoración a tu papá y a tu mamá es la forma en que agradas a Dios. Es más, está ahí en los mandamientos y nos dice que es un mandamiento con promesa, honrar. Y aun cuando ya seas grande, debes honrarlos. Obviamente la palabra de Dios es claro, cuando nos casamos debemos dejar a papá y mamá, pero no quiere decir que no los sigamos honrando. Pero aquí vemos que esta prueba también fue una prueba para Isaac. ¿Qué le creía a Dios? ¿Qué creía de lo que su papá le había enseñado de quién era Dios y de cómo acercarse a Dios? Yo leo esto y la verdad me maravilla, ¿no? Porque realmente uno puede darse cuenta la calidad de papá y de mamá que fueron Isaac y Sara, perdón, Abraham y Sara con Isaac, ¿no? La calidad de persona que formaron, el hombre en el que este jovencito se estaba convirtiendo y cómo en la prueba lo que quedó claro es que respetaba y amaba a su papá, así fuera un hombre viejo y un hombre que él podía simplemente haber salido corriendo. Entonces, mientras no estemos dispuestos a entender que nuestros hijos no son nuestros, no podremos ver el trato que Dios también tiene con ellos. Y esto es muy importante para nosotros. Tú miras a tus hijos y tú piensas son pequeñitos, ellos no entienden, ellos no saben. No, eres tú el que no ha entendido de lo que se trata. Eres tú el que no ha captado la idea de que son esponjas, de que imitan, de que repiten y de que delante del que menos te esperas, te hacen quedar mal o salen con un comentario y tú, ups, esta semana pasó, ¿cierto? Una senadora defendiendo el tema o apoyando el tema de no pegarle a los hijos. Y la hijita, después de que la escucha hablar, estando ahí en Zoom, le dice, ¿y entonces tú por qué me pegas? Ay, ay, ay. Yo creo que la señora quería que se la tragara la tierra. Es la gran diferencia, ¿no? Frente a lo que la palabra de Dios nos enseña de lo que es disciplina y lo que es formar a nuestros hijos en el temor del Señor. Es muy diferente a simplemente que tú descargues tu ira y tu enojo y tu frustración en tu hijo. Isaac era un adolescente que había sido formado en creerle a Dios y ahora también tuvo su prueba en la que creció su fe, en la que él también entendió que su adoración, si requería eso, él lo iba a hacer. Okay. Hay mucho aquí que sería bueno que tú recuerdes y que regreses a esta imagen y a esta ilustración y a esta historia que estamos leyendo durante esta semana. Entonces, ya está a punto el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió de mí aquí, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces
Alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte Jehová, en el monte de Jehová será provisto. Es decir, es de esto que se trata la adoración, ¿ves? Es de entender que es Dios el que provee y es Dios el que sabe lo que nosotros necesitamos entregarle para que Él nos dé algo mucho mejor a cambio. Tú estás acá y tú sabes lo que Dios está pidiendo de ti. Tú sabes cuáles son esos Isaacs que tienes en tu vida que no quieres entregar a Dios. Tú sabes qué son esas áreas y esas situaciones o aún esas personas en tu vida que Dios ha sido claro en decirte: mira, tú no puedes decir que me amas a mí mientras sigues acá en esto o con esta persona o haciendo esto. Entonces, por eso es importante que tú entiendas, si tú realmente quieres amar a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y esta es la adoración, pues Dios te está pidiendo que entregues en sacrificio las cosas o las personas que te hacen a ti agradable y que están por encima de él. Y realmente lo que Abraham descubrió fue que el nombre de Dios es también Jehová Jireh. Ese es uno de los nombres de Dios. Ahora, ¿qué proveyó Dios ahí? Pues obviamente proveyó, porque su nombre significa Jehová Jireh, Jehová proveedor, proveyó un inocente por el pecado de un pecador. Mira, yo no sé, ya ahora parece, no lo veo muy seguido, pero tú sabes la cantidad de negocios que tenían Jireh, ¿cierto? ¿Te das cuenta el misticismo y la poca profundidad teológica y más bien la idolatría de tomar el nombre de Dios y ponerlo para una tienda, para una peluquería, para una casa de cambios? Jehová Jireh. Entonces, cuando tú piensas que Dios provee es porque Dios provee cosas materiales, tú no conoces a Dios. Lo que menos tú necesitas son cosas materiales. Esas cosas no van a ser lo que te llena, lo que te dan vida eterna. ¿Qué es lo que descubrió Abraham e Isaac en su adoración del nombre de Dios? Que Dios provee que haya un inocente que muere por el pecado del pecador. Eso es lo que tú que estás aquí, que eres nuestro invitado, necesitas escuchar. Dios no te va a escuchar a ti porque estás viniendo a nuestra reunión. Dios no está viendo en ti algo que sea bueno por ti mismo. Tú necesitas venir a Dios a través de un proceso como lo hizo Abraham e Isaac, en el que entendieron que debían dejar cosas atrás para venir frente a Dios y entregarse y saber que un inocente muera por tu pecado. Eso es lo que tú necesitas hoy, escuchar y tomar la decisión. Pero mientras tú creas que hay algo en ti en lo que tú puedes agradar a Dios, no va a ser de esa forma. Dios no va a ser el que puede proveer mientras tú creas que tú lo puedes hacer. Él es el único que puede proveer ese inocente que muera por tu pecado. ¿Y ese inocente quién fue? Pues el Señor Jesús, ¿cierto? Nosotros lo vemos en que el Señor Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, siendo el inocente, muriendo por nuestro pecado. Ese es Jehová Jireh. Eso es lo que provee Dios, salvación. El nombre de Dios no es para que te provea casa, carro, beca, marido, plata. Esas cosas no son Jehová Jireh. Esos son los deseos de tu corazón. Esos son lo que tú crees que es lo que te mueve la vida. Jehová Jireh es que Él provee lo que realmente tú necesitas y es un Salvador que haga las paces entre tú y Dios, para que tú puedas entender qué es adorar a Dios. No idolatrar, no más idolatría, adorar, entregar, vivir para Él, que todas las áreas de tu vida estén entregadas y al servicio de Dios.
Entonces Dios mismo lo hizo. Él, miles de años después, entregó a su propio hijo inocente por el pecado. Jesús vino, para eso nació. Por eso nuestro énfasis en la Navidad es que ese bebé es Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a morir por el pecado. Y sí, nos toca aprovechar la época de Navidad, pero no es para que solamente pensemos en los regalos. El mejor regalo que podemos recibir es Jesús muriendo por nuestro pecado y dándonos la salvación, no porque la merecemos, sino que es a través de Él. Y el mismo Espíritu de Dios, a nosotros que ya hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ¿qué nos dice? Nos anima a morir cada día a nosotros. Toma tu cruz y muere cada día. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es eso de lo que se trata. Es decir, al igual que un Isaac, tú debes estar dispuesto a ir y a ponerte ahí en ese altar y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Si te das cuenta por qué es tan difícil decir sí, Señor? Y es más fácil esperar cosas de Dios, regalos de Dios, que amar realmente solo a Dios por quien es Él, porque es santo y porque su santidad exige que no podía ser de otra forma, sino que un inocente muriera en nuestro lugar. Ese es Jehová Jireh. Esa fue la forma en que Abraham adoró a Dios e Isaac. Vamos a cantar. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro él reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y pronto él regresará, su rostro resplandecerá
Comenzamos con la idea de que fuimos creados para adorar a Dios y ese es el deseo innato que está en nosotros, es adorar. Y el peligro que hay en nosotros sí es que en vez de adorar, idolatramos y hacemos ídolos de los deseos de nuestros ojos, de los deseos de nuestra carne y de la vanagloria de la vida. Y acabamos de leer la historia de Abraham y de Isaac adorando a Dios, entregando sus vidas y entendiendo que solamente un inocente podía morir en lugar de ellos. Y es lo que yo te quiero animar a ti esta semana. Esta semana vamos a estar teniendo este tiempo de Semana Santa. Por favor, descansa, desconéctate. Ojalá que no seas necio y te pongas a salir. Porfa, quédate. Entre más tú puedas ayudar a que este pico no suba. Pero te animo a que aproveches tu tiempo, te animo a que, obvio, duerme, no hay problema con eso, pero también lee la palabra de Dios, entrégate a Él, busca que este tiempo realmente sea un tiempo de acercarte a Él, de tener comunión con Él y de saber qué es lo que Él está pidiendo que entregues en ese altar en sacrificio para Él, ¿ok? Pueden ser cosas que tú no consideras que realmente estás idolatrando, pero que están afectando tu comunión con Él, tu adoración para Él. Recuérdalo, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Entonces, si eres nuestro invitado, estaríamos muy felices si nos contactas para saber un poco más acerca de cómo Cristo es el inocente que murió por tu pecado y cómo nosotros te podemos mostrar a la luz de la palabra de Dios, cómo nacer de nuevo en Él. La persona que te invitó le puedes preguntar y nos puede poner en contacto para explicarte. Y para nosotros como iglesia, pues quiero animarte a que adores esta semana. Y adorar es que te cueste realmente, que te incomode lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo tan maravilloso que vemos de Abraham y de Isaac. Realmente es impactante lo que tú haces, la forma en que obras. Y Señor, tú conoces mejor que nadie cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestras intenciones, los deseos que hay ahí, Señor. Sabes que queremos agradarte, pero también sabes que, como el apóstol Pablo lo dijo, este cuerpo de maldad nos jala también al pecado, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que tu palabra en esta semana sea real en nosotros, que nos anime, que nos desafíe, que nos incomode a realmente vivir para ti, Señor, en adoración, que nuestro trabajo sea para ti, que nuestras relaciones sean para ti, que la forma en que gastamos el dinero te incluya a ti, Señor, y que la forma en que nuestra vida refleja lo que tú has hecho, Señor, sea un ejemplo para personas que no te conocen. Padre, gracias por cada persona que estuvo hoy, gracias por cada persona que va a ver esto luego, este video, Señor, y pues que tu palabra siga siendo de bendición y redunde, Señor, en traer la verdad y la luz a nuestras vidas. En tu precioso nombre. Amén.